Bueno, pues lo recuerdo con mucha ilusión. La verdad que llevaba 5 años en Francia y bueno, pues volver a la Liga Sobal y a un club histórico como el Bidasoa pues me hacía mucha ilusión y la verdad que bueno, venía con una lesión importante, pero con mucha ilusión de pues justo retomar el balonmano y la verdad que genial. Bueno, yo creo que de muchísimos éxitos, yo creo que tanto personal como colectivamente, bueno, hemos tocado techo y bueno, súper contentos de todo lo que hemos hecho, porque bueno, ese subcampeonato del primer año, mi primer año, pues lo hemos conseguido mantener, que es lo más difícil y bueno, dejar ahí al Bidasoa tan arriba, pues la verdad que muy contento. Pues personalmente muy bien, la verdad que desde el primer día me sentí muy integrado, bueno, aparte del vestuario, pues sobre todo con la afición también, bueno, todo el cariño que te muestra y bueno, y decir que uno de los éxitos también del equipo se ha basado en la afición, cómo ha respondido Artaleku estos 3 años. Es verdad que este último año, pues con todo lo del COVID ha sido un poco diferente, pero bueno, 2 años impresionantes con Artaleku lleno todos los partidos, pues ha sido impresionante. Sí, está claro que bueno, yo creo que lo de aquí ha sido algo espectacular, todos los partidos llenos, estaban otros equipos en los que también te acompañan, pero no es lo mismo. Yo creo que el ambiente que se generaba aquí, pues entre la comunión entre la grada y los jugadores, pues ha sido bueno, una de las claves de tantos éxitos. Bueno, yo creo que hay muchos, ¿no? Todos vamos a recordar siempre pues, aquel partido contra Sporting, como estuvo Artaleku. Yo creo que no he vivido nada igual, pero bueno, hay muchísimos partidos. Bueno, conseguir el subcampeonato, la primera Copa Sobal, llegar a una final, el equipo ha jugado finales. Yo creo que bueno, es un cúmulo de muchos recuerdos y casi todos son buenos, entonces bueno, impresionante. Bueno, me llevo muchos amigos, muchísimos. Yo creo que bueno, eso es lo más importante. Al final las amistades que dejas en cada sitio, pero bueno, aquí bueno, la comunión en todo el vestuario es un lujo y me llevo muchos amigos, pero también me llevo muchos recuerdos pues, deportivos, con todo el mundo. He conocido muchísima gente y bueno, la verdad que muy contento. Bueno, la verdad que pues, ya van quedando menos partidos y estamos pues eso, ahí en un puesto en el que no podemos dejar de pelear, porque bueno, yo creo que sería la guinda perfecta a estos 3 años volver a repetir un subcampeonato. Yo creo que lo tenemos en la mano y bueno, tal y como estamos, yo creo que tenemos que seguir así. No sé si quedan 11 finales ahora mismo y bueno, ir paso a paso para conseguir ese subcampeonato. Sí, seguro que sí, pues ya te digo, dejo muchos amigos, muchos recuerdos y bueno, y vendré muchísimo por aquí. Bueno, también pues, aprovechar para dejar un mensaje a la afición. Es verdad que este último año ha sido complicado y no nos hemos visto mucho por Artaleku, pero bueno, agradecer vuestra implicación, sin vosotros yo creo que todos los éxitos que ha conseguido el club y que hemos conseguido no hubiera sido posible y bueno, es que ricasco a todos. Yo creo que ahora seré uno más en la afición del Bidasoa, vendré todo lo máximo posible y bueno, que sigáis apoyando al equipo, porque el equipo sin vosotros no es lo mismo y que el Bidasoa continúe consiguiendo éxitos y estaremos todos muy contentos. Es que ricasco a todos y muchas gracias.